series de uno de sus libros. Y vamos a ver este tema que se llama los agujeros en el alma. Está referenciado en Éxodo capítulo 1, versículo 22, y dice así: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis conmigo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo en el momento que iban a ser Moisés, pero como íbamos a ser Moisés, ¿verdad? Iba a ser un libertador ocupado por el Padre, por Jehová. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo que matara a todos los niños. ¿Para qué? Para asegurarse que entre ellos estuviera Moisés. Y todos conocemos la siguiente parte, ¿verdad?, de la historia, donde Moisés es puesto ahora sí, se llama Moisés, ¿verdad?, en el canastito, se pone en el río Nilo, su madre hebrea lo pone ahí y lo recoge la hermana del faraón. Entonces, recoge a ese bebé y lo toma como si fuera él. Entonces tenemos visto, ¿verdad?, que la etapa en la que nosotros podemos ser atacados por el enemigo es precisamente la más fácil, es cuando somos niños. Entonces, eso se refiere en dos maneras. Esta prédica está evocada en dos maneras. Una, como niños, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la Biblia que le llama niño, ¿verdad? Que niño es fácil que nosotros pueda marcarnos el enemigo, y que también espiritualmente lo vamos a ver al final, que nosotros como bebés espirituales, como niños espirituales, ¿verdad?, cuando llegamos a Cristo, pues es muy fácil que el enemigo nos quiera destruir. ¿Por qué? Porque como no leemos la palabra, ¿verdad?, y pues no nos enseñaron en la doctrina que estábamos, ¿verdad?, a ser ministrada a nuestra alma. ¿Qué es ministración? Ministración consiste en tres cosas. Una, que el pastor tiene que ver la parte del pasado de nuestra vida, ¿verdad?, para darse una idea de lo que está pasando en el presente, solucionarla, y con eso garantizamos el futuro en cambio. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas de nuestro pasado que tenemos que saber, ¿verdad? Para saber a qué tendencia tenemos, ¿verdad? Entonces lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6, ¿verdad? Que Jehová visita la maldad hasta la cuarta y quinta generación, hasta la tercera y cuarta generación, a causa de que de las iniquidades de nuestros ancestros. ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado mayor, como asesinato, como rebeldía, como falta de perdón, como el lesbianismo, homosexualidad, como el adulterio, como la amargura, como el suicidio, todo, como la idolatría, como la altivez. Todo eso es iniquidad. Entonces, a causa de eso, esa iniquidad que hicieron nuestros ancestros, a eso tenemos tendencia. ¿Por qué? Porque hasta la tercera y cuarta generación la seguimos nosotros, ¿verdad?, sufriendo, ¿verdad?, de los ancestros, de nuestros padres, por parte de padre y madre, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos incluso. Entonces, todo eso, ¿verdad?, eso lo tenemos que saber para ayudar a la persona a administrarla, ¿verdad?, y a poderla aconsejar correctamente, y saber que en base a eso vamos a poder declarar una palabra específica. ¿Me explico? En toda la Biblia hay muchos casos parecidos, pero no todos son iguales. Así también hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen problemas parecidos, pero no son iguales. Entonces nosotros tenemos que discernir cuál es la palabra que nosotros vamos a declarar sobre las personas para que sane su alma. Entonces cuando nosotros declaramos, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que el Padre espera en estos últimos tiempos y va a hacer que la palabra quede encarnada en las tablas de nuestro corazón. ¿Qué significa? Que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios como ministros, ¿verdad?, enamorados de Cristo, ¿verdad?, usted enamorado de Cristo, enamorada de Cristo, va a recibir esta palabra y se va a quedar en su corazón.
como si estuviera anotada, siempre la vas a recordar. Entonces esa palabra es la que nosotros ministramos, no solamente aconsejamos, sino ministramos, declaramos esa palabra. A eso que se queda grabada la palabra en nuestro corazón se le llama en hebreo rema. Entonces cuando decimos ya me cayó el rema, es que me cayó la palabra que es para mí. ¿Okay? Entonces, y si es necesario, pues hacer una liberación del alma. ¿Qué es el alma? Todo lo que pensamos, sentimos, nos emociona, nuestras intenciones y principalmente nuestra voluntad. Eso es el alma. Entonces todo eso son lo que ministramos nosotros los ministros. Entonces, cuando estamos fuertes espiritualmente, significa que también estamos ministrados. Está ministrada nuestra alma. ¿Qué significa? Que nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma, cuando llegamos a Cristo, es más fácil que nos tumbe el enemigo. Por eso muchas veces vemos hermanos que dejan de congregarse porque lastiman el alma. El enemigo busca la manera que cuando es uno bebé espiritualmente, niño espiritualmente, nos daña, ¿verdad? Y eso provoca que no queramos regresar en diferentes partes, con lo que pensamos, con lo que hicimos, con nuestras intenciones, tal vez lastimar nuestros sentimientos o emociones, y eso hace, ¿verdad?, que el enemigo nos venza, ¿verdad? Entonces, la enseñanza del día de hoy, ¿verdad?, vamos a ver el ejemplo de un niño físico para poder entender al espiritual, ¿verdad?, a nosotros espiritualmente. Entonces, en Proverbios 22:6 vemos otro ejemplo. Dice: enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es el punto? No debemos de apartarnos de la palabra de Dios para que nos acordemos más adelante, ¿verdad?, y no nos perdamos. Entonces, vamos a ver, siempre va a perseguir el enemigo, tratar de atacarnos, ¿verdad? Va a tratar de atacarnos en diferentes partes de nuestra vida, en toda nuestra vida, pero principalmente en la niñez. Y cuando usted lee la palabra niño o niñez en su Biblia, ¿verdad?, significa 5 cosas. No significa niño como nosotros en el español. Recuerda que la Biblia fue escrita en arameo en el Antiguo Testamento y en hebreo, mayor parte en hebreo, y en el Nuevo Testamento en griego, todo fue en griego. Entonces, las palabras en esos idiomas no son iguales que de nosotros. Por ejemplo, nosotros cuando decimos perfección, ¿verdad?, perfecto, ¿verdad?, y leemos la palabra de Dios que dice que tenemos que ser perfectos como Jesucristo, o irnos perfeccionando en Cristo Jesús, decimos, pues está bien grueso, no va a quedar, ¿ok? Y no está diciendo eso. Recuerda que fue escrito en griego esa parte. Entonces significa que debemos estar descontaminados, sin contaminaciones. Entonces el perfeccionamiento es sin contaminaciones. Eso sí lo podemos ir haciendo. ¿Lo explico? Por ejemplo, cuando llegué a Cristo, usted no me lo va a creer, pero llegué con el pelo largo. Y yo solito me lo corté. Nadie me obligó. Así como usted voluntariamente le puso el velo, así también yo lo hice por amor a Cristo. ¿Me explico? Entonces, enamorados de Cristo, ¿verdad?, podemos hacer las cosas. Entonces, cuando uno tiene uno va a ir viendo que se va uno a ir descontaminando, va uno dejando la música del mundo, va por amor a Cristo, va uno dejando las mentiras, el engaño, el fraude, todo lo que nos contamina. Entonces, no es lo mismo significado. De la misma manera yo sí le explico. Cuando usted lea su Biblia, no significa niño o niñez, ¿verdad? Y cuando tenga usted duda, le voy a prestar por ahí el original, ¿verdad?, letra por letra. Y ahí, por ejemplo, cuando se refiere a niño o niñez, se refiere a recién nacido, infante, niño, joven o adolescente. ¿Cuántas etapas lo está pasando? 5. Recién nacido, infante, niño, joven y adolescente. Ahí entra puberto. ¿Okay? Entonces sí tenemos que nosotros entender que se está refiriendo no a los recién nacidos, no a los niños de 2, 3 años, se está refiriendo hasta la etapa de joven. Entonces, es la manera en la que el enemigo va a ver atacarnos, ¿verdad? Entonces, el ataque es a la niñez y siembra un código. Así como el ADN, ¿sí ha visto las fotografías del ADN que es como algo que está enrolladito? Bueno, todo eso es un código.
y nuestro ADN está lleno de código. Cuando pasa de una generación a otra generación la iniquidad es a través del ADN, y dentro del ADN hay algo que se llama aparato Golgi. Estudió la ciencia, y es donde vienen los caracteres de la iniquidad. Por eso nosotros tenemos tendencias de nuestros antepasados. Por ejemplo, yo le he platicado a la iglesia como ejemplo. Mi abuelito, ¿verdad? Mi bisabuelito fue tremendo. Dicen, habla las personas del rancho de donde es, que él tenía pacto con el diablo y fue muy rico. Y mi abuelo, ¿verdad? También salió como mi abuelito, bien mujeriego. Él se robaba a las mujeres en los años de la revolución. Ese se trabajaba. Después mi papá fue alcohólico también y también mujeriego. Entonces, ¿a qué cree que tenía yo tendencia? ¿Verdad? A todas esas cosas. Entonces, eso va en el código, y eso es lo que va sembrando el enemigo, ¿verdad? Va sembrando el enemigo, pero lo hace ese código, lo siembra en nosotros, para que nosotros lo pasemos de generación en generación cuando estamos en nuestra niñez. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, ya vimos que Moisés, ¿verdad? Él fue perseguido, ¿verdad? Jesús fue perseguido, ¿verdad? También por Herodes II, ¿verdad? Segundo, que quiso matarlo. Aquí está el versículo, Mateo 2:13. Pero vamos a ver por qué lo quería matar. Bueno, ¿y qué es lo que se siembra en las personas, en los niños? ¿Cómo se siembra ese código que estábamos hablando? Se siembra a través de un trauma. Un trauma es un evento negativo que te impacta y te cambia la vida. Eso es. Entonces, vamos a ver la protección de la semilla. La semilla, ¿verdad? La protección de la semilla. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos, a través de una fotografía, ¿verdad? En el ámbito espiritual, ¿verdad? Cómo queda grabada una semilla, un código, o para que lo entendamos en el lenguaje de nosotros, una fotografía. Ejemplo. Yo creo que la mayoría de las personas, ¿verdad? Cuando somos pequeños, nos pasa un impacto sexual. Le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un impacto sexual de pequeño. Yo era niño y fui de visita a la casa de mi tía, y yo tenía ganas de ir al baño. Yo llego y abro inocentemente, y mi tía se estaba bañando. Qué cosa más terrible, y yo, qué cosa. Y cerré y me di la vuelta, ¿no? Y mi tía me dijo nada, pero para mí fue impactante, y eso se me había quedado por muchos años. Entonces, eso que yo vi es como si fuéramos una fotografía. Y eso es exactamente lo que pasa en muchos eventos traumáticos en nosotros. Se queda impresa en nuestro inconsciente. Tenemos, ¿verdad? Tenemos en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente tenemos el consciente y el inconsciente, ¿ok? Y tenemos una parte neutra. Entonces, en griego se dice de noia, nous, y en hebreo se dice el inconsciente shever. Entonces, de noia, consciente, nous, neutro, y shever, el inconsciente. Entonces, se queda en el shever, que significa recámara oculta. Ahí se queda oculto esa imagen, y eso es lo que nos queda a nosotros traumados, se queda como una semilla. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo es que trata de desvirtuar eso el enemigo en nosotros. Por ejemplo, algo que nosotros hayamos pasado en nuestra niñez, como le digo, que es un evento muy fuerte,
o lo que tenemos iniciación en algo desde pequeños, lo volvemos a hacer de grandes. Ejemplo, yo encontré unos cigarros de chiquito, ¿verdad? En la casa de mi mamá, unos Raleigh que se los guardaba mi tío Raúl se los guardaba. Y yo por curiosidad fui y lo fumé porque ya sabía cómo se hacía en la televisión. Eso que hice de chiquito lo volví a hacer de grande. Entonces todo patrón que hacemos de chiquitos lo volvemos a hacer de grande. ¿Qué es patrón? Algo que se vuelve a repetir, que es muy parecido. Entonces, por ejemplo, el que roba comienza a hacerlo en la niñez. Todo ladrón profesional, dije ladrón, no voy a malentender que dije ladrón, ladrón, ¿verdad? Que lo hace, que ahorita es un ladrón profesional, de niño lo hizo, aprendió a hacerlo de niño. El que miente comenzó a hacerlo en la niñez, ¿verdad? Cuando le dice a su mamá, ¿ves a decirle al abonero que no estoy? Me explico. El que vive con temores tuvo alguna experiencia traumática en su niñez. Entonces, hay muchas cosas en nosotros, en nuestra niñez, las cuales tenemos que soportar en nuestra vida hasta que llega la oportunidad de ser libre. ¿Cuándo pasamos a ser libre? Cuando pasamos por el proceso de la vida. Entonces, todo eso que lastimó nuestra alma, que hicimos de niños, y lo vamos a hacer de grandes, a eso se le llama agujeros en el alma. ¿Cómo? Agujeros en el alma. Es como un hoyo que se nos queda porque se queda impregnado en nuestra alma. Recuerda, nuestra alma es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos emociona, nuestra voluntad, incluso nuestras intenciones. Ahí es donde se queda todo ese tipo de cosas de nuestra niñez. Amén, desde nuestra niñez. Recuerden, cuando decimos niñez no estamos hablando precisamente de recién nacido, hasta la etapa de joven. Entonces, vamos a ver una víctima, ¿verdad? De un niño de 6 o 7 o 8 años, ¿verdad? Bíblicamente, para que nosotros podamos entender. Dice así en Marcos 9, 17 al 21. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y dice: tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante se sacudió con violencia el muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. ¿Cuándo recibió el evento traumático? En su niñez. ¿Cuándo se abrió la puerta para que entrara ese espíritu mudo? En su niñez. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una prima que se llama Adriana. Y Adriana Mara, así se llama. Y yo no sabía, y una ocasión hablando con ella, mi prima pues ha andado jugando con Jesús por mucho tiempo. Entonces, en una ocasión hablando con ella por teléfono, estoy escuchándola, pero llego a identificar que había un espíritu en ella. Y le dije, te vas a salir, Mara. Y me contesta: ¿cómo sabes que le llamo Mara? Le digo: porque es muy sencillo, tienes bien amargado a mi prima. Mara en hebreo significa amargura. Y entonces, ¿cuándo entró eso? En su niñez. En una etapa de su niñez dejó entrar la amargura. Entonces también en nosotros, y la amargura viene por causa de una injusticia. Entonces mi prima sufrió injusticias desde su niñez. Entonces nosotros también, este es un versículo que nos ayuda a comprender desde dónde viene. Entonces vamos a ver la administración paternal. Vamos a ver cómo el padre, ¿verdad?,
puede abogar por el Hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando le pregunta a Jesús, ¿desde cuándo le pasa esto? Finalmente fue la conversación porque Jesús nada más iba pasando. Y el Padre fue el que se le acercó y dijo, venga, ayúdenme. Entonces en ese versículo, esa parte famosa, le dice, ¿crees que pueda ser libre? Y fíjese, libre es sinónimo de sano. O sea, la liberación nos trae sanidad, también física, no nada más en el espíritu. Hay 3 tipos de liberaciones: en el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, le dice, ¿crees que va a ser libre? Está diciendo, ¿crees que va a ser sano? Le dice él, en vez de decirle sí, como muchos le hubieran contestado mintiéndole a nuestro Señor Jesucristo, él fue sincero y le dijo, ayúdame de mi incredulidad. Entonces él estaba pidiendo ayuda. Entonces, aquí es bien importante para los que están empezando a abrazar la doctrina, ¿verdad? Tenemos que entender que lo mejor es ser sincero para que nos pueda ayudar Jesús. Te pongo un ejemplo, como si somos bien mentirosos, cómo estamos mal acostumbrados, cómo el medio nos absorbe. Cuando le pregunta a uno, cuando le preguntamos a una persona, ¿y cómo estás? Bien. Y siempre decimos bien, aunque ya nos están embargando por la renta, ¿verdad? Están sacando las cosas a la calle, ¿verdad? Entonces, obviamente no todo el mundo le vamos a contar nuestras cosas, pero sí al que nos va a ayudar. En este caso, el papá abogó por el hijo para que fuera libre. Porque Chaco, ¿qué espíritu tenía? Un espíritu mudo, no podía pedir ayuda. Ahí le va. Un espíritu mudo es lo mismo que una persona cercana, un vallado. ¿Por qué? Porque el enemigo pone cercos. Vamos a hablar de los cercos después, ¿verdad? Como Dios puso un cerco alrededor de Job y no dejó que el enemigo se le acercara. Entonces le dice Jehová, ¿ya viste a mi hijo Job? Y le dice, pues ¿cómo le voy a acercar si le has puesto un cerco? No puedo. Bueno, el enemigo se copia todo. Y él cercos en nuestra vida. ¿Desde cuándo? Que es lo mismo que un código, lo mismo que una semilla, lo mismo que nos hace desde pequeños. Nos pone un código, una semilla o un cerco que no nos permita ver, que no nos permita reaccionar. Es decir, una persona que tiene un evento traumático desde la niñez, ¿verdad? Cuando usted vuelve a repetirlo de adulto, el propósito del enemigo fue quitarle su potencial. Miren, le voy a poner un ejemplo. A mi hermana Ana, un día le tocó, estábamos en la casa de mis padres y uno de mis hijos, los mayores, se puso rebelde y no quería obedecer. Y le levanté la voz y le dije, no, papá, aquí obedeces, obedeces. Y entonces, cuando levanté la voz, mi hermana se quedó así. Ya cállate. Déjala en paz. Así se puso bien loca mi hermana. ¿Qué significa? Y cuando nosotros éramos pequeños, mi padre llegaba a los gritos a golpear a mi mamá. Y ese evento traumático se dio. O sea, era tan violento que mi papá una vez clamó a mi mamá como una chica. O sea, era muy violento mi padre. Entonces, ese evento traumático le quitó el potencial a mi hermana. O sea, yo no estaba haciendo algo malo, yo estaba corrigiendo a mi hijo. Pero ella lo relacionó. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Quitarnos el potencial enemigo a través de un cerco. Porque cuando pasa algo parecido, como levantamos, que le puse el ejemplo, entonces asumimos y viene el cerco. Ya no podemos pensar. Nuestras emociones no nos dejan pensar.
El cerco emocional no nos deja pensar, hacer lo correcto, a poder diferenciar. Entonces, no podemos dar todo el potencial que debemos dar, lo mejor de nosotros. Ya ni siquiera lo normal. ¿Me explico? Hay personas que pasa algo que les hace recordar y se quedan así paradas, paralizadas y no saben qué hacer. Es porque algún evento traumático tuvieron de pequeño. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el cerco que pone el enemigo. Ataca tus emociones, tu alma, y bloquea tu pensamiento, que es tu alma, para que no actúes. Y de esa manera reduce tu potencial. Entonces los padres, hay tres tipos de padres que habla la palabra de Dios: el padre de los espíritus, que es Jehová; el padre biológico, que es nuestro papito, ¿verdad?, que nos lo creó; y está nuestro padre del alma. ¿Quién es ese padre del alma? Lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Cuando empiezan las cartas de Pablo, en todo el Nuevo Testamento siempre empieza a usted 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, cualquiera que usted empieza: amados hijitos. Entonces él estaba explicándoles: yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Lo que usted conoce como hijos espirituales, en realidad lo correcto es decir el alma, porque nosotros los pastores, ¿verdad?, ministramos el alma, lo que piensa, lo que siente, lo que les emociona, qué decisiones deben de tomar, qué intenciones deben de hacer. Usted no hace caso, bueno, ustedes no hacen caso, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero a eso nos llamó Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa parte que está sin ministrarse sea ministrada. Entonces, agujeros que tenemos en el alma desde nuestra niñez, aquí sean sanados y sean llenos por Jesucristo. Amén. Entonces, todos esos traumas tienen que salir. ¿Me explico? Y van a salir si usted se deja ministrar, si usted pone de su parte. Entonces, los agujeros en el alma son como vallados, aportillados, son heridas que tenemos en el alma y accesos que hay, donde puede entrar el enemigo, va, y que son usados por las fuerzas para el mal y para penetrar el alma de un niño. Ahora, las formas más comunes para crear y derribar, las formas más comunes para crear un vallado fueron en nuestra niñez, cuando hubo un abuso de palabras crueles, cuando hubo abuso sexual, abuso físico, o gritos de ira, simple y sencillamente, o acciones de ira. Era muy violento el papá, y tú, frágil y sensible, te espantabas de niñito, aunque no te pegara, pero ya lo veías, ya hacías así. ¿Me explico? Abuso emocional y psicológico, abandonos, gritos o abusos satánicos. Entonces, todas esas cosas crean agujeros en el alma. Entonces, los agujeros continúan incrementándose en volumen por el tiempo. Entonces, cuando se es negligente en la sanidad y contrario a la restauración, se da lugar a más agujeros en el alma, o que se hagan más grandes. ¿A qué se refiere? Que una vez usted conociendo la administración del alma, usted le ofrezca resistencia. Entonces, en esta iglesia, gracias a Dios, no pasa eso. Con la otra que pastoreamos, le hablo que, así exagerándole, ya así que bruto, que bárbaro, ¿va? Un 20% ha sido administrado, porque el 80% no se ve. Y no. Finalmente, ¿quién es el afectado? ¿Yo que estoy ministrado o ellos que no están ministrados? Ellos, ¿verdad? Entonces, se va incrementando ese agujero cada vez más y más conforme va pasando el tiempo, por esa resistencia, por la pena, por la vergüenza, por el que dirán. Entonces, va en camino contrario a la restauración. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. En esta versión de la Biblia de HH vamos a usar varias versiones para que quede más claro. Amén. No usamos nada más una versión, usamos muchísimas. ¿Okay? ¿Para qué? Para que quede más claro. Dice: el que hace el hoyo, en él se cae,
y al que rompe el muro, la serpiente lo muerde. Entonces, el que cae en el hoyo, ya figurativamente del alma, el que hace un hoyo en su alma, pues se cae. El que tumba un muro para querer huir, ¿verdad? De el daño que hay en su alma desde su niñez, ¿qué hace? La serpiente lo muerde. ¿Que es figura de qué? De esa serpiente, pues de un espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos desarrollar así como el sistema inmunológico. ¿Sí sabe qué es el sistema inmunológico? Ok, así como nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico, también nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque ese es nuestro ser integral. Somos cuerpo, alma y espíritu, habla la palabra de Dios. Así debe de haber un sistema dentro de nosotros que debe de repeler todo ataque espiritual. Entonces, el alma tiene una protección natural llamado vallado o murallas. Y la Biblia dice que es como una ciudad sin murallas. El hombre que no domina su mente, ¿verdad? Es un hombre que no domina su mente, es como un hombre que está sin murallas y sin vallado. Es decir, si sabe usted que antes se le llamaba fortín a un pueblito chiquitito y estaba rodeado de una muralla o de un vallado. Ajá, aunque lo vemos en las películas, ¿verdad? Bueno, ese es un fortín. Bueno, dice la Biblia que una persona que no tiene vallado, es decir, una protección, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Es como, si no tiene ese vallado, es como una ciudad que no tuviera ese vallado, cualquiera lo ataca. ¿En dónde lo dice? En Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. ¿Qué es lo que no domina? Su espíritu. Y estamos hablando del espíritu inmundo, del Espíritu Santo o de nuestro espíritu. ¿Qué se está refiriendo? Nuestro espíritu humano. Su espíritu humano de usted tiene un nombre, se llama Josefina. El espíritu humano de esta mujer se llama Eva. El espíritu humano mío se llama Silvia. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de aprender a dominar nuestro espíritu, pero necesitamos, ¿verdad?, tener primeramente liberada nuestra alma para poder, ¿verdad?, para poder ser liberado de nuestro espíritu. ¿Ok? Dígame. Ahorita estaba yo escuchándolo y yo me quedé, me recordó mucho. Tengo un amigo, hermano de Cristo, que yo antes era yo su novio, nos íbamos a casar por la iglesia cristiana, pero no se dio porque yo ya no quise. Me decía que fuera yo a un lugar que le llaman Hacienda, que en ese lugar no van puros cristianos, ahí va de todo. Se hacen unas juntas, parece, de un grupo de alcohólicos anónimos. Y allá acude mucha gente que está dañada, igual como dice usted que han sido, pero me dice que cuando uno llega ahí se busca un padrino, le llama él, una persona a la que lo va a guiar y le va a decir y que tienes que ser honesto para que puedas liberarte de todas estas cosas. Entonces yo nunca fui porque como que una amiguita me dijo que ella había ido, pero que es un grupo a donde se dicen muchas groserías y se dicen cosas feas. Después de ahí se van, ya de uno depende si regresa uno a ese lugar o ya no. Él ya no regresó porque iba, pero fíjese que yo escuchaba una persona de los muchachos padrinos de ese lugar que a veces se aprovechan del problema de una mujer, que a veces la mujer pues les cuenta, ¿sabes qué? Si pasó por una necesidad así, de cosas así, y luego ¿cómo le diré? Abusan de esa confianza y las hacen sus mujeres, ¿no? Sus novias, así. Entonces, yo lo reconozco, yo siempre que yo tengo como, hay algo que no sé, que no me permite a veces estar leyendo en un lugar. Y a veces yo creo que el estar allí donde yo vivo, a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces quisiera salir corriendo, ¿no? Pero pues bueno, yo me alejé de la iglesia por completo. Te digo que yo primero estaba en Alfa y Omega, pero me fui decepcionando poco a poco.
erróneamente, ¿no? Porque uno debe estar enamorada de Dios, no de los hermanos, ni de la vida de los demás. Pero llegaban a mis oídos muchas cosas. Después, aquí con mi hermano, me llamó la atención una vez a mi pareja porque dejó de ir al templo. O sea, iba cuando él quería. Y él ya tenía un puesto, no un puesto, sino estaba encargado de empezar la oración, un servicio. Y a veces para él más fácil ir a una reunión. En una ocasión que le mandó un mensaje que no iba a acudir, que iba a las montañas con mi familia, y que le contesta el hermano, le dice, pues ojalá y con las personas que tú te vas, te ayuden el día de mañana que tú necesites algo. Fue todo. Y con eso tuvo mi pareja para ya no regresar, y digo, mire que lo iba a buscar, porque ya platica conmigo. Y no. Él, yo siento que el motivo de él de alejarse de la iglesia es porque a él le gustan mucho las mujeres y prefiere seguir en su mundo que tomar una responsabilidad o más que nada sentirse incómodo cuando va al templo y porque aquí cada 8 días pues daban la comunión con Dios y todo eso, y la comunión del pan, la celebración de la cena del Señor y yo siento que eso a él no. Entonces como yo vi que ella no iba a ir, también me empecé a alejar, pero yo podía por el trabajo. Entonces llegó un momento que yo dije, no, yo ya no estoy bien, yo no me siento bien. Me dio diabetes, me caí, así. Y justamente me caí porque yo ya me iba para México. Trabajar, una amiguita mía me dijo, mira, hay mucho trabajo, tengo que hacer un trabajo de enfermería y la verdad te paga muy bien la señora. Es más, no vas a ser mi enfermera, vas a ayudar nada más a cuidar, a preparar su comida, nada más. Y te van a pagar tanto. Entonces yo ya me iba a dije al Señor, tengo miedo de irme porque, no sé, porque tengo miedo de salir de aquí. Pero había su decisión y me la dio como si me caigo y ya no me fui todas las veces en hospital sin caminar como un ángel. Que nunca reproché, nunca maldije, al contrario, dije, Señor, yo lo agradezco porque algo a lo mejor me va a suceder. Entonces, pero sí, quedarnos a yo ya no, yo no estoy bien, pero yo siento a veces, no sé qué algo me pasa porque hace como 2 o 3 años yo le acude mucho al templo, yo siempre estaba ahí, yo le pido mucho a Dios por mis hijos, entonces como que me decepcioné también, creo yo, no sé qué me sucedió, porque mi hijo no dejaba de juntarse con sus amistades, no dejaba de consumir marihuana, cae preso, se lo llevan hasta Durango, y créanme que el día que él cayó preso, el mismo día yo estaba acostada y estaba yo pidiéndole a Dios por él, y no sé, me estaba yo durmiendo y lo pude ver a él así como lo vi en la cárcel. Yo nunca en mi vida he visto un preso porque yo no había entrado a la cárcel jamás. Lo vi con cadenas en las manos, en los pies, descalzo, lo vi lastimado de la boca, lo pude ver de muchas maneras. ¿Y usted cree que al otro día cuando amaneció, porque yo ya ni dormí, me estaba yo quedando dormida, yo iba yo a verlo de un anexo para anexarlo a él, pero en un lugar donde a él le pudiera dar la palabra, donde él pudiera seguir estudiando, donde él estuviera bien. Y me dijeron de un lugar allá por la Toma, y ahí yo quería ir a investigar, cuando se ve que un señor que yo le daba de comer que me llama, dijo que me contaba que había llegado a un con 5 muchachos, y que se lo habían llevado, que él pudo ver cómo le pegaron, cómo le sembraron marihuana. O sea, pero no a él, sino que hablaban de una camioneta que habían recogido, no sé, cosas así. Entonces yo me quedé y yo no lo podía, bueno, corrí, lo fui a ver y no lo encontré, y estaba en la piel de él. Y cuando lo sacaron para que yo lo viera, así como yo lo vi, así como yo lo vi en mis sueños y como se puede decir que como yo lo pude ver, así lo vi, estaba lastimado una costilla, tenía eso todo morado, le habían pegado, iba lastimado una costilla, estaba muy mal. Y encadenado de los pies, descalzo, o sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Pero yo no, o sea, yo lo único que hice, porque yo lloraba, yo sí que me movía, ¿no? Porque es mi hijo el más chico. Y yo mire que hablé con él, yo siempre lo puse en la iglesia, entonces yo le dije, Señor, si él cometió pecado aquí, como dicen que él se robó esta camioneta, y si él hizo lo que hizo, y dices tú que lo que es pecado aquí es pecado en el cielo, tienes que pagar los Señor, te lo pago. Solamente te pido misericordia, que no lo lastimes, o sea, cosas así, ¿no? O al menos que no le duela porque ya no decide otra cosa.
Y sé que es muy licenciado que me llama, el licenciado de juicio, creo. Que yo no sé mucho de eso. Me habló, me dijo que la persona que le había robado la camioneta era una persona mucho mayor, nada que ver con él. Pero ya iban a poner la denuncia y no era él. Que toda la marihuana que encontraron iba en la camioneta y que él no llevaba ni llaves y lo encontraron en la calle y no lo encontraron a él arriba de la camioneta. Entonces, ese delito ya se lo había ese carro ya se lo había quitado. Nada más era por el consumo, creo que de marihuana o algo así. Porque le encontraron un poquito son amiguitos de mi pantalón y que iba a pelear por eso. Entonces cree que a los 8 días, después de orar y pedirle mucho a Dios, bueno, una pareja que yo le tengo mucho aprecio, y estuvieron conmigo hasta el último momento en oración y todo. Me avisaron que él ya había salido, que él venía de regreso. Yo mortificando lo único que hice es, eso lo hiciste tú, Señor. Yo no pude haberlo hecho porque yo no, simplemente tuviste misericordia de mí. No de tanto de él, porque él sigue, no sé ahorita, pero se fueron para Cancún los dos, mis dos hijos, están allá, yo solamente le pido a Dios por ellos, porque al parecer los dos estaban sin ánimo. Pues, con respecto a lo primero que me había platicado, ¿verdad? Si vamos a platicar en respecto sobre eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que le tengo que ir enseñando, ¿verdad? Acerca de que cómo obra nuestro Señor, ¿verdad? En primer lugar, una de las cosas que tenemos que tener, ¿verdad?, en nuestro corazón es saber qué cosas tenemos que hacer en cada circunstancia. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos para poder solucionar nuestros problemas, primero tenemos que identificar de dónde, cómo hacerlo. En este caso, yo como cristiano, no como pastor, tengo una máxima autoridad. También como ciego, pero me explico que como hijo de Dios, comprendo que tengo una máxima autoridad, que es la palabra de Dios. Entonces, en base a esa, si yo creo realmente lo que dice la palabra de Dios, ahí va a venir la solución de mi problema. ¿Me explico? Y también va a venir también la administración de mi alma, la sanidad de mi alma, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que me emociona, ¿verdad? De mi voluntad. Y en base a eso vamos a encontrar solución. Porque la primera puerta que le estaban hablando, ¿verdad?, en cómo solucionar ese problema, ¿verdad?, no es la correcta. Porque también la misma Biblia nos habla que esa no es la correcta y se va a mencionar con todas las características. Pero si usted abre su corazón y deja que Jesucristo, a través de su palabra, ¿verdad?, sane su alma, muchas de las cosas que ahorita vamos a ver le va a transformar la vida de una manera sobrenatural. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es poner de nuestra parte, permitir que lo haga. ¿Por qué? Pues precisamente porque si está usted lastimada de los lugares en los que usted estuvo, ¿verdad?, si está lastimada de esos lugares, y así haya habido apatía, ¿verdad? Si usted no está en disposición de que Jesús restaure esa parte, pues va a ser muy difícil. No imposible, pero va a ser más difícil el proceso. En cambio, si usted pone en su disposición, el mismo Señor le va a ministrar y le va a hacer una reconciliación con él. De la misma manera que a usted en algún momento dio a cambio de las bondades de su pareja, ¿verdad?, dio a cambio de la bondad de su pareja lo mejor de sí, ¿verdad?, puso de su parte. Así también necesita Jesucristo que ese amor que está derramando sobre usted y que va a derramar el día de hoy acá en la administración de púlpito, no en la administración donde estamos frente a frente, ¿verdad?, y estamos solos. Si usted permite, ¿verdad?, las administraciones, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a sanar esa alma y va a ir restaurando y va a venir ese enamoramiento que usted ponga en la parte suya. Ahorita en la palabra vamos a ver qué cosas tenemos que permitir. Por ejemplo, en la palabra de Dios, ¿verdad?, podemos ver, nos pone ejemplos
Y así como, como nuestra alma debe de poner un vallado, ¿verdad? Debe de un vallado, el que lo ministra ese vallado es el padre del alma, el pastor, ¿verdad? Y conforme va usted creciendo espiritualmente, ese vallado, ¿verdad? Que usted es figura de la ciudad, ¿verdad? Ese vallado ya no va a ser atacado. Pero yo lo voy a poner en un principio que ustedes empiecen su vida espiritual. Así como Jerusalén y Jericó, ¿verdad? En algún momento fueron invadidas, ¿verdad? Perdieron su riqueza, sus valores, su patrimonio, su cultura, su libertad. Así, a cada persona, ¿verdad? Le cambia su vida de una forma radical cuando ya no hay un vallado. Si usted nunca tuvo un padre del alma, un pastor que estuviera declarando la palabra a favor suya, poniendo un vallado de protección, ¿verdad? Y iba a decir, pues, ¿qué vallado puede poner? Pues para comenzar, de ángeles, de querubines protectores, ¿verdad? Un vallado de protección espiritual sobre usted, declarando el poder del Espíritu Santo, declarando el amor de Cristo, declarando el favor de Él hacia usted, declarando los propósitos del Padre hacia usted. Si usted nunca tuvo eso, y si su pareja está ponchadita, ¿verdad? Jesús por eso instituyó un pastor, para que lo pueda tener eso. Entonces, ¿qué cosas surgen cuando usted crece espiritualmente? Y que debe de ir empezando a ver qué es lo que necesita usted para desarrollar un sistema de defensa como vallado, ¿verdad? Una, que su indignación conduce a desarrollar un estilo de vida equivocada y defensiva toda. Entonces, defensiva todo. Entonces, es decir, que cuando nosotros nos ponemos rebeldes, eso no permite que ese vallado se ponga, aunque yo lo ministre. Eso es lo que usted tiene que participar. No ponga ese vallado, no se resiste. ¿Me explico? O sea, en pocas palabras, que no paguen justos por pecadores, porque el que va a terminar sin esa protección, ¿quién va a ser? Entonces, en pocas palabras, si algunos cometieron errores o pecados en contra de usted o en contra de su pareja, no permita que eso se convierta en rebeldía. Y que ahorita que oremos por usted, ¿verdad? Su mente diga, no, yo no confío, ya no confío. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que nosotros podamos poner ese vallado. ¿Me explico? Entonces, no ocupe la indignación para eso. Buscar, otra de las recomendaciones es buscar, que no busque usted asociarse impíamente. ¿Qué es un impío? ¿Qué es un inicuo? El inicuo es el que tiene iniquidad, yo le platiqué, y el impío es el que está lleno de impiedad. ¿Qué es la piedad? ¿Verdad? Lo contrario a la impiedad. ¿Qué es un piadoso? Es lo mismo, si no, en la Biblia lo va a encontrar con 4 términos. Y el que tiene impiedad es una persona bondadosa, misericordiosa, que perdona. Entonces, por naturaleza nosotros buscamos asociarnos con personas impías cuando no estamos acostumbrados a dejarnos ministrar. Entonces, las personas buscan asociarse con gente que se identifican por los mismos problemas y caen en prácticas inmorales, incorrectas y impías. Entonces, esas dos cosas producen todavía más grande la enfermedad. Es cuando decimos, ay, siento un vacío dentro de mí. Separarse de esas personas. Exactamente. Entonces, más que nada, no intimar, porque finalmente pues usted tiene un trabajo, tiene un negocio, no tiene que tratar a tipo de personas, ¿verdad? Sí. Pero una cosa es relacionarse y otra cosa es intimar. ¿Qué es relacionarse? ¿Qué le sirvo? ¿Qué le doy? Ah, sí, buenos días, buenas tardes, qué bueno, está bonito, sí, no va a llover, sí, pues, la tele lo que pasó. Intimarse ya es. Intimar, manita, ¿tú crees que me pasó? Por eso ese día que estábamos, ¿verdad? Ahí, yo no sé si es su amiga o no es su amiga, pues la persona que estaba ahí, pero aunque fuera su amiga, en otro momento vamos a hablar de eso. ¿Me explico? Entonces, la liberación la liberación del alma va enfocada
a las invasiones que se dieron desde la infancia. Rompieron los cercos que debieron haber habido en usted. Y como si no hubo, si su papá no fue cristiano, ¿verdad? Y no tenía este conocimiento de la palabra que tiene que declarar sobre usted como rey y sacerdote de su casa, él tenía que declarar una protección sobre usted y sobre sus hermanos. Y no lo hizo, entonces el enemigo hizo invasiones. Entonces, debe haber, la liberación debe de ser también sobre los decretos de muerte, es decir, que alguien haya decretado muerte sobre usted, espiritual o física. Es decir, involuntariamente un decreto que usted, como todas las personas, le debió haber pasado. Papás no ministrados, papás que lastiman. ¿Ok? Entonces, eres un tonto, deberías ser como tu hermano, deberías ser como tu hermana. ¿Me explico? Mejor te hubieras muerto de chiquito, un acto de broma lo dicen. Entonces, esos son decretos. Así como el faraón en Éxodo capítulo 1, 16, 22 declaró que mataran dio un decreto para matar a los niños, ¿verdad? También así hay decretos de parte de nuestros seres amados. Entonces la liberación que va a haber hoy a su alma, ¿verdad? Es sobre esas palabras de muerte. Son palabras que lastimaron como un golpe de espada sus sentimientos. La liberación de las fracturas, va a haber una liberación de las fracturas en su personalidad. Es decir, tal vez su personalidad, si es bella su personalidad ahora, tal vez antes la diferencia no solamente que era mejor, sino que incluso había paz. Se empezó a fracturar. Entonces la liberación va a traer una sanidad a su alma. Entonces, todo este tipo de cosas crea múltiples personalidades, como por ejemplo esquizofrenia. ¿Qué es esquizofrenia? Es una enfermedad mental que hace que las personas, como se dice vulgarmente, se vuelvan bipolares. A veces dicen sí y a veces dicen no. Pero la esquizofrenia espiritual, que es de la que vamos a hoy también a liberar, no es como la esquizofrenia de la enfermedad que encontramos en un libro de medicina. Esa hace que la esquizofrenia espiritual hace que un momento quieres estar con Cristo y que dice, Señor, yo no puedo estar ni un momento contigo sin ti, y después estás muy bien sin Él. Sí puedes estar sin Él y por mucho tiempo sin Él. Entonces, ¿cómo está eso? Estás que no puedes con Él, vivir sin Él, y aquí sí puedes vivir sin Él. Esa es la esquizofrenia espiritual. Amén. Entonces, de eso pasa. ¿Por qué? Porque tuvimos ataduras y más agujeros en el alma. En este caso, ¿verdad? Si a usted nunca le hablaron de la administración y de la liberación del alma, nunca había escuchado ni siquiera el tema ni se acercaba, ¿verdad? Pues cómo su alma iba a sanar, ¿verdad? De esos agujeros. Entonces hay que trabajar con las memorias. ¿Qué es una memoria? Cuando se ocupa el término memoria en la palabra de Dios, se está refiriendo a traer a memoria, es decir, a recordar algo que nos recuerda. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros podemos tener son la resistencia de los traumas. Y hay 3 áreas donde el trauma se aloja en nuestra alma. Como le había dicho, el trauma es un evento negativo que se quedó atrapado en el tiempo y espacio de una persona. O sea, no hay tiempo. Le pudo haber pasado hace 40 años y lo recuerda perfectamente lo que le pudo haber pasado. Entonces, todo trauma tiene una maniobra que ataca y aloja en 3 áreas del alma. Una, la memoria intelectual. Es donde hay un conjunto de información almacenada mediante la experiencia. Entonces esta información es recogida por los sentimientos y las transforma como una fotografía, como le había yo dicho. Y es almacenada ¿en dónde? En el área, en la mente, donde está el cerebro. Y ahí es cuando con solo mencionar una palabra, ¿verdad? Relacionada con el ejemplo, se sale esa fotografía, como esa fotografía de ese evento que ya le había hablado, ¿verdad? Entonces, está también la memoria del cuerpo.
A esto también se le puede llamar la ley de los miembros. Ahí lo podemos encontrar, esa memoria del cuerpo, la ley de los miembros. ¿Qué es la ley de los miembros? O códigos de los miembros, según la versión Rotterdam. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Es decir, mi cuerpo está acostumbrado a algo y está peleándose con lo que quiere mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, su cuerpo corre hacia el pecado, pero su mente le está diciendo no. ¿Por qué? Porque estuvo tan acostumbrado tantos años a estar sin una administración su cuerpo, que le va a costar mucho trabajo quitarse esa costumbre. Es como, por ejemplo, haga de cuenta, está usted con el médico, ¿verdad? Le pega con el martillito acá, pero si le pega fuerte, ¿qué hace? Fuerte. Ya no se deja, ¿va? Entonces lo mismo pasa, los pasa cuando nosotros llegamos a Cristo. Empieza el Espíritu Santo a ministrar nuestra alma, pero nuestro cuerpo se rebela. Acuérdense que la mente es parte del alma. ¿Ok? Entonces sí tenemos que saber que no había ley de los miembros o códigos en nuestros miembros, ¿verdad? Si existiera memoria en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, la memoria del cuerpo hace recordar hasta la temperatura, cuando le pasaron ese evento traumático, el clima que hubo durante un evento traumático, recordar el olor que estaba en el ambiente. ¿Me explico? De ese momento. Si usted chocó, por ejemplo, y ese día estaba lloviendo y chocó con un árbol, hasta recuerda que olía el árbol cada vez que se acuerda de ese trauma. Un ejemplo que habla la Biblia, habla del rastro de un hombre en el cuerpo de la doncella. Y la Biblia considera, ¿verdad?, como cosas incomprensibles esas cosas. Ejemplo, en Proverbios capítulo 30, versículo 18 dice: hay tres cosas que son incomprensibles para mí, y una cuarta que no entiendo. Una, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Entonces, el momento de una doncella se pierde cuando pierde su inocencia, cuando es acosada sexualmente. Entonces, eso queda grabado como una memoria del cuerpo. ¿Sabe de qué le está hablando la palabra de Dios? De abusos sexuales. ¿Me explico? Entonces, eso puede quedar en nuestra memoria. ¿En cuál memoria? ¿En cuál memoria estamos hablando? Estamos hablando de la memoria que se queda en nuestro cuerpo. Ejemplo. Se lo va a decir de esta manera. Si una mujer tuviese un abuso sexual de una manera específica en su cuerpo, cuando crece, no permite que se le toque esa área de su cuerpo. ¿Por qué? Porque le trae a memoria lo que le pasó de pequeño y fue en contra de su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces el marido, cuando se casa, dice el marido: ¿pero por qué? ¿Por qué no me dejas no sé, darte un besito aquí en la orejita? Le va a dar porque está recordando todo eso. Entonces eso tiene que ser ministrado. La memoria emocional. Muchas de las memorias son almacenadas en las emociones. Por ejemplo, el 95% de la liberación de un trauma se encuentra en la memoria emocional. Entonces, cuando sus emociones recuerdan, pues, ya hablamos de que recuerda su mente, recuerda su cuerpo, pero sus emociones también recuerdan lo que pasó en el pasado. Entonces, es importante poner atención qué te dicen tus emociones y con qué te relacionan. Por ejemplo, podría haber un rechazo, y rechazo no solamente del que tú tengas a las personas, sino que una explicación: a ti te rechazaron en algún momento. ¿Me explico? En la soledad,
te gusta estar en la soledad, pero tal vez en cierto momento tú pasaste mucho tiempo solita de pequeño. Tu papá, tu mamá salía a trabajar y tú te quedabas solita en la casa. Y esas cosas las repites, como tristeza, como miedo, circunstancias que haya pasado, tienen quedado bien grabadas de parte de mamá, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, ¿por qué lloraba mamá? Entonces, son cosas que se quedan emocionalmente. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, fíjese cómo solo 2 veces en toda la Biblia se dice sanar el corazón, solo por Cristo, porque este versículo se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 4, versículo 18. Y dice, esto que estaba escrito hace más de 200 años por Isaías, hoy se cumple, dice. Lo abre en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, empieza a leer esta parte de Isaías y dice, esto se está cumpliendo conmigo. Yo soy el que vengo a sanar. Entonces, ¿qué es lo que vino a sanar Jesús? El corazón. Para vendar a los quebrantados de corazón. El Padre se lo dio a los ministros como Isaías, que era un profeta. Jesús viene a decir, yo vengo a instituir ministros, perdón, en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, yo instituyo ministros para esta función, para que vengan a sanar el corazón de la iglesia a través de ustedes. Jesucristo no se va a aparecer físicamente para sanar su corazón, pero lo va a hacer a través de sus ministros, así como lo vemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, hay 3 tipos de grupos de espíritus. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu, estamos hablando hay espíritus de parte de Dios y parte de las tinieblas. Y el espíritu en la jerarquía de las tinieblas es el rango más bajito. Y un espíritu viene, ¿verdad?, a hacer que las personas, a entrar en las personas y a cumplir ciertas funciones. Vamos a